Nuestra idea era intentar, sobre todo, abordar este reto del seguimiento e identificación de las especies invasoras, especialmente las acuáticas, que suponen realmente un problema grave mayoritariamente en embalses. En concreto nos centramos en dos especies, en la Azolla filiculoides y en el camalote o jacinto de agua. La idea fundamental era poder valorar la posibilidad de proponer un sistema de alerta temprana que fuera útil al total del territorio peninsular español. En principio, no solo utilizar las imágenes de teledetección para la discriminación, sino también elaborar modelos de cartografía predictiva. Como bien sabéis, y os he comentado esta mañana, es realmente uno de los grandes retos que tenemos para la biodiversidad, sobre todo en ambientes acuáticos, pero también supone pues, un coste importante, cuando menos en erradicación, valorado en cientos de millones de euros periódicamente. Y sabemos que existen algunos factores determinantes que revierten en la presencia y abundancia de estas especies en los cauces españoles. La idea es que existen multitud de trabajos que evidentemente ponen de manifiesto el potencial del uso de las imágenes, lógicamente con Sentinel-2 y el aumento de la resolución espacial pues mejora. Y luego, lógicamente la posibilidad de elaborar cartografía predictiva que permita tener ese ojo de vigilancia permanentemente en el territorio, ¿no? Nosotros nos centramos fundamentalmente en las cuencas del Tajo y el Guadiana, dos de las más afectadas por estas especies, identificando eventos, ahora veremos, históricos en el periodo desde que existen imágenes de Sentinel-2 para estas dos especies. Bueno, aquí veis un poco el esquema y fundamentalmente primero se efectuó una exploración, después se extrajeron digamos, las características espectrales con el sensor MSI de Sentinel-2 para las diferentes manchas que conocíamos y a partir de ahí establecimos unas bases metodológicas de discriminación. Con el reconocimiento de esas áreas cubiertas por estas especies, lo que hicimos fue utilizarlas como superficies de presencia para estos modelos de cartografía predictiva. Aquí veis un poco con más detalle, fundamentalmente lo que también vimos es un poco utilizar un índice con carácter temporal que pudiera permitir la discriminación de forma temporal de la presencia de estas especies. Uno de los retos también era el utilizar máscaras de agua apropiadas, es decir, que pudiéramos evidentemente evitar las zonas de orilla y que además representaran, pues, lógicamente, la superficie cubierta por agua en cada uno de los periodos. Para ello, pues, utilizó, por un lado, la cobertura de agua permanente, que esta mañana han mencionado, de cuerpos de agua de Copernicus, y para mejorarla en alguna de las cuencas, la cartografía LIDAR. Utilizamos estos dos índices, el GCI y el NDVI, en las series temporales. Los datos de presencia es uno de los retos, que existen muchos eventos de ocurrencia de estas especies, pero no tenemos siempre un registro. Por suerte, GBIF, que es una institución que recoge datos de presencia de especies en todo el territorio, tiene recogidos eventos de proliferación de estas especies y a partir de, como os decía, de las imágenes pues también obtenemos las presencias, ¿no? Estos serían los modelos para construir los modelos de cartografía predictiva. Además, pues decidimos utilizar determinadas variables ambientales de fuentes disponibles, del WorldClim, de HydroAtlas, de Corine, y luego pues utilizar un tipo de modelado basado pues en la entropía máxima, que como ventaja pues tiene el Maxent, que conoceréis. Fundamentalmente la ventaja es que permite modelar pues solamente con presencias, que las ausencias nosotros en principio pues no podíamos confirmarlas, ¿vale? Bueno, aquí veis un poco la respuesta espectral, característica de las dos especies. Azolla, además, pues aparte en el RTH y en el infrarrojo cercano, tiene una componente clara de alta reflectividad. Y aquí veis el camalote. Lo que sí se percibe también, pues el efecto, por ejemplo, del periodo final
fenológico en el que en algunos casos, sobre todo en el caso de Azolla, que enrojece, pero en el camalote también puede llegar a secarse completamente y cambia completamente la firma, y esto también constituye un reto. Si lo analizamos temporalmente con estos índices que decidimos utilizar, pues lo que vemos es que bueno, el GCI nos permite, por ejemplo, discriminar la fase verde de la fase roja de la Azolla. Y para el caso del camalote, que disponíamos de una serie más larga para las superficies seguidas, pues realmente permite determinar claramente los cambios en relación a su comportamiento fonológico. Lo que decidimos es abordarlo de una forma sencilla, a través de umbrales simples, con una validación cruzada que nos permitiera, bueno, pues con un umbral concreto, determinar la superficie completa de las manchas que teníamos identificadas, ¿no? Y bueno, aquí veis los valores que utilizamos para los dos índices a lo largo de la serie temporal que nos permitían obtener la mayor superficie detectada en términos de porcentaje de acierto. Este es el caso del camalote, aquí tenéis los valores. Y bueno, con respecto a los modelos de cartografía predictiva, aquí veis de todas las variables que utilizamos, un total de 43. En principio, estas son las variables que veríais aquí. Hicimos un modelo a escala de Cuenca y otro modelo a escala de nacional, ¿no? Como veis, aquí aparecen las variables que, bueno, de partida ya teníamos un poco en mente que podían ser influyentes. Con la mayor contribución, los modelos tienen un ajuste utilizando el AUC de 0,8 y 0,9, bastante acertado, donde aparecen un poco estas contribuciones, tanto positivas como negativas, a la presencia de estas especies, y en ambos casos, tanto a escala de Cuenca como a escala de toda la península, ¿no? Y en el caso concreto de la escala nacional, sí que se incorpora este factor de densidad poblacional humana, que consideramos importante y que no esperábamos. Aquí veis un poco algunas de las cartografías utilizadas, donde bueno, fundamentalmente lo que veis son la probabilidad de presencia, y en principio esto nos permitiría mejorar un modelo de alerta temprana focalizando, digamos, el uso de imágenes en las zonas que consideramos que son de mayor riesgo de invasión, ¿vale? Bueno, los retos que realmente nos hemos encontrado es que la variación fenológica pues, impide de alguna forma discriminar de una forma sistemáticamente todas las fases de estas especies, ¿no? También tenemos problemas de confusión espectral con otras especies acuáticas, ¿no? El caso del nenúfar o incluso algunas especies autóctonas como la lenteja, ¿no? Y luego también tenemos inconvenientes con las máscaras de agua, porque como bien sabéis, dependiendo de si estamos en embalses o en cauces, pues pueden ser más o menos variables, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que la interpretación que hacemos es que realmente estas especies están vinculadas a lo que denominamos ambientes lénticos, fundamentalmente ambientes en donde el flujo de agua es lento y bueno, vinculado a embalses, ¿no? Notablemente, y a sus colas, ¿no? Esto ya está bastante evidenciado, pero al mismo tiempo, bueno, lo que sí vemos y encontramos a través de estas variables, corroborado por dos autores, es que en las partes de la cuenca donde hay mayor intensificación agraria, pues evidentemente ocurren estas proliferaciones, ¿no? Y además, colateralmente, pues sí, hay algunas variables climáticas que parece ser que se mantienen, como puede ser pues, las temperaturas mínimas que determinan un poco el nicho de estas especies que al fin y al cabo no están adaptadas del todo a su ocurrencia aquí en nuestro territorio, ¿no? Vale, la idea es un poco que en futuro, esperemos más cercano que lejano, podamos desarrollar este sistema de alerta temprana. Hemos empezado la fase de implementación utilizando Google Earth Engine, de forma que pudiéramos incorporar toda esta información, tanto la de cartografía predictiva como la de discriminación, bueno, ofrecer una fuente, digamos, de prevención, que además nos permitiera, como veis aquí, pues luego, por ejemplo, hacer valoraciones con respecto a cuáles son esos factores que pueden incidir y, por supuesto, mejorar los modelos, porque como bien podréis estar pensando, pues la calidad del agua también es una variable súper importante en estos términos. Estas plantas realmente requieren de disposición de nutrientes, pero no pudimos tener series realmente fiables para todo ese periodo por parte de ninguna de las confederaciones para poder introducir como dato, ¿no? Entonces, uno de los objetivos también es hacer modelización a futuro y mejorar, por supuesto, las cartografías derivadas de teledetección. Y por último, validar esas cartografías per se, ¿no? Es decir, que podamos en los eventos futuros pues, utilizarlos para esas cartografías predictivas como fuente de datos de validación externa,
¿vale? Bueno, y esto es todo. Gracias por vuestra atención.